Bueno, mis amados hermanos, me alegra estar con ustedes de nuevo por este medio en la plataforma que Dios nos ha provisto para estudiar el módulo 4 de Catalyst Missions en la parte académica que es la teología bíblica. Y yo debo decir que realmente este es uno de mis estudios favoritos que tenemos en todo. En todos los módulos de Catalyst Mission, porque yo creo que este módulo nos ayuda a ver todo el canon o todo el canon de las escrituras de una forma unida y eso nos ayuda de entender toda la gran historia del reino de Dios realizado en Cristo Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, yo creo que este es un módulo muy importante y un módulo que puede ayudarnos de gran manera en el ministerio, especialmente en la predicación de la palabra de Dios. Entonces, déjame orar para que el Señor guíe a nuestro tiempo juntos para su gloria. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que que tú nos has dado, mi Señor, en tu palabra, para poder estudiar, mi Señor, un tema importantísimo que es la teología bíblica. Y mi Señor, ayúdanos de entender tu palabra, mi Señor, y danos la sabiduría del Espíritu Santo para aplicar tu palabra correctamente en nuestras vidas para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. En esta primera sesión de la teología bíblica vamos a introducir el tema de la teología bíblica y vamos a hablar un poco de lo que es este estudio, esta disciplina para que entendamos un poco mejor. Y de forma de introducción, podemos decir que la teología bíblica explora cómo nuestra fe creció a lo largo de la historia de la Biblia. Entonces, lo que estamos estudiando en la teología bíblica es cómo nuestra fe creció a lo largo de la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo Dios se reveló progresivamente y cómo Él se reveló y desarrolló el reino de Dios progresivamente, culminado en Cristo Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y para darnos un poco de la orientación, en su sentido más amplio, la teología bíblica es fiel al contenido de la Biblia. Como vamos a ver, la teología bíblica se enfoca, se concentra en los eventos históricos en su marco en la historia redentora. Entonces vamos a ver desde el principio a fin cómo Dios en los eventos de la Biblia está dándonos una historia, una sola historia sobre el desarrollo del reino de Dios y sobre su propio carácter. Entonces, en su sentido más amplio, la teología bíblica es fiel al contenido de la Biblia. En su sentido estricto, se ajusta al contenido de la Biblia y también a las prioridades de las Escrituras. Vamos a enfocarnos en las prioridades de las Escrituras. Yo creo que, como vamos a ver, yo voy a argumentar que la prioridad principal de la Escritura desde el principio a fin, que es la prioridad de que todos los eventos de la Biblia tienen que ver, es la prioridad del desarrollo del reino de Dios y la redención que necesitamos para participar en el reino de Dios. El desarrollo del reino de Dios desde el principio al fin y la redención que es necesario para que podamos participar en el reino de Dios. Entonces, la teología bíblica tiene que ver con esa historia a lo largo de la Biblia, que es la historia del desarrollo del reino de Dios y la redención que necesitamos para participar en su reino. Ok, de forma de definición, y esto es muy importante, la teología bíblica es una reflexión teológica. Primero, yo he subrayado estas palabras porque vamos a estudiar estos conceptos un poco más, con un poco más de cuidado en la parte de abajo. Pero la teología bíblica es una reflexión teológica
extraída del análisis histórico de los hechos de Dios relatados en las Escrituras. Yo quiero que ustedes se enfoquen en estas tres frases: reflexión teológica, análisis histórico de los hechos de Dios relatados en las Escrituras. Cuando decimos análisis histórico, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? Mira aquí, la teología sistemática. Esta es otra disciplina. La teología sistemática es otra manera de estudiar la Biblia de forma teológica. Es diferente que la teología bíblica, pero la teología sistemática se basa sobre la teología bíblica, como vamos a ver. Pero la teología sistemática se basa principalmente en el análisis temático. Mira aquí, ¿qué es el análisis temático? ¿Qué significa en el lenguaje y los eventos de las Escrituras? Es un espejo que refleja nuestro interés y preguntas. La teología sistemática se basa principalmente en el análisis temático. Y cuando pensamos podemos usar un ejemplo que quizás nos va a ayudar. El análisis temático sería algo así. Si yo quiero estudiar el tema de la santidad de Dios, ¿sí? Yo me acerco a la Biblia con el tema en mente, la santidad de Dios, y yo voy a encontrar de Génesis hasta Apocalipsis todo lo que la Biblia me dice acerca de la santidad de Dios, y yo voy a juntar todos esos pasajes y yo voy a formar una teología sobre la santidad de Dios. Eso es una forma de análisis temático, ¿sí? Eso no es análisis histórico, es un análisis que se enfoca principalmente en un tema. Y eso es como la teología sistemática se acerca a la Biblia, ¿sí? Es con temas en mente, y vamos a juntar pasajes que tienen que ver con este tema y con otro tema y con otro tema, y vamos a formar una teología de esa manera, temáticamente. El análisis histórico es que estamos haciendo la pregunta: ¿qué sucedió en las Escrituras? Vamos a enfocarnos más en los eventos de las Escrituras, de principio a fin, en su marco histórico, ¿sí? Vamos a enfocarnos en los eventos de las Escrituras y vamos a ver lo que estos eventos tienen que ver o que contribuyen estos eventos a la gran historia de la Escritura, que es el desarrollo del reino de Dios. Eso es un análisis histórico. Es una ventana a la historia, explorando eventos históricos que se encuentran detrás de la Biblia o en la Biblia y el contexto que está detrás de estos eventos. Y la teología bíblica se acerca a las Escrituras principalmente con el análisis histórico. Queremos ver los eventos en las Escrituras y queremos ver que estos eventos tienen que contribuir a la gran historia de la Biblia, que es Dios desarrollando su reino desde principio a fin y logrando redención para que nosotros podamos participar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver el Éxodo con la gran historia? ¿Qué tiene que ver el reino de David con la gran historia? ¿Qué tiene que ver el arca del pacto con la gran historia? Eso es análisis histórico. No estamos acercándonos buscando un tema en particular. Estamos viendo estos eventos históricos en su marco histórico y que tienen que ver con la gran historia de la escritura o de las escrituras. Bueno, un análisis literario es lo que hicimos cuando hicimos un resumen del Antiguo y Nuevo Testamento, cuando hablamos de los géneros y la literatura de los testamentos, de la gramática, las relaciones entre las palabras y la sintaxis de las escrituras. Todo eso, hablamos de eso cuando hicimos un resumen del Antiguo y Nuevo Testamento. Y todos los tipos de análisis son importantes, pero en la teología bíblica, habiendo visto el análisis literario en los resúmenes del Antiguo y Nuevo Testamento, en la teología bíblica vamos a enfocarnos en un análisis histórico y quizás después en otro módulo vamos a hablar del análisis temático, que es la teología sistemática. Entonces,
Eso es un análisis histórico, ¿ok? Pero es un análisis histórico de los hechos de Dios. Un análisis histórico de los hechos de Dios relatados en las Escrituras. Bueno, cuando hablamos de los hechos de Dios, debemos reconocer que hay por lo menos 4 tipos de los hechos de Dios, o 4 maneras en que los hechos de Dios están revelados en las Escrituras. Por ejemplo, yo voy a leer esta parte en las notas. Resumimos los hechos de Dios con el término divina providencia. ¿Qué es lo que Dios causa que suceda y cómo? Bueno, la confesión de fe, Westminster, dice esto: Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios o recursos, pero Él es libre de trabajar fuera, sobre y contra ellos a su gusto. Es decir, Dios actúa a través de medios. Él hace cosas a través de medios, pero también Él puede actuar sin medios, sobre los medios o contra los medios. Y vemos ejemplos de todos estos tipos de hechos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios actúa usando medios, eso es decir, a través de la agencia natural de la creación, lo que Él creó, Él trabaja a través de las funciones normales y naturales de la creación. Por ejemplo, en Marcos 4, ¿qué vemos aquí cuando Jesús está dormido ahí en el barco? Mira lo que dice aquí en Marcos 4:37. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Entonces, bueno, obviamente Dios está haciendo algo aquí, pero Él está haciendo algo a través de la agencia natural de la creación. Vemos tempestades, vemos tormentas, bueno, en la vida normal. Eso es muy normal. Entonces, Dios está actuando a través de la agencia natural de la creación. En este caso, se levantó una violenta tempestad que no es nada abnormal o nada fuera de lo normal. Bueno, ahí en el mar, tú puedes ver una tempestad violenta, es muy común. Entonces, Él actúa de la agencia natural usando medios, pero también a veces Dios actúa sin medios, es decir, sin ninguna agencia natural. Él interviene directamente sin utilizar ningún medio normal o natural. Y un ejemplo de esto es cuando vemos las apariencias de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, como cuando Isaías le vio a Dios en su trono sublime y exaltado. Obviamente, esa es una revelación de Él que no es común, ¿sí? No es común. Y eso no es a través de ningún medio. Eso es Dios simplemente revelándose directamente sin medio normal o natural, ¿sí? Entonces, Dios puede actuar sin medios. Pero a veces Dios puede actuar por sobre los medios. Él puede usar medios o agentes ordinarios de maneras extraordinarias. Por ejemplo, en Marcos 6. Y hay muchos ejemplos de esto, pero es cuando Dios está usando su creación de una manera extraordinaria. Por ejemplo, en Marcos 6:41, tenemos Jesús con los 5 panes y los 2 peces. Bueno, para comer pan y pescado, bueno, es algo muy normal. Eso es parte de la creación. Dios creó el pan y también los animales para que podamos comer. Eso no es nada fuera de normal. Pero mire cómo Jesús usó la creación. Él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Jesús multiplicó los 5 panes y los 2 peces de manera milagrosa. Entonces, Él usa la creación de una manera extraordinaria, ¿sí? Él actúa a través de la creación,
pero de una manera extraordinaria. Es muy ordinaria comer pan y pescado. No es muy ordinaria multiplicar pan y pescado. Pero a veces Dios actúa contra los medios también, es decir, contrariamente a la agencia natural. Dios causa que las cosas ocurran de manera contraria al funcionamiento normal de la creación. Por ejemplo, tú puedes ver en Josué, en el libro de Josué, sabemos que el sol, bueno, el sol se levanta y se pone todos los días y por eso tenemos un día de 24 horas. Y bueno, la Biblia habla de la carrera del sol y es lo mismo todos los días. Pero lo que vemos en Josué 10 es Dios actuando de una manera contraria a lo normal. No es una manera extraordinaria, es una manera contraria a lo normal, porque él separa el sol, o detuvo el sol para dar más tiempo para Josué vencer sus enemigos. Mira lo que dice aquí en Josué 10. Josué 10, 12 a 13. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Obviamente, esto es contrario a la operación normal del sol y la luna. Y por eso Dios puede a veces actuar contra los medios o contra la agencia natural de su creación. Entonces, lo que queremos hacer en la teología bíblica es analizar históricamente los hechos de Dios, pero tenemos que entender que Dios puede actuar, Dios puede hacer cosas usando medios, sin medios, sobre los medios o contra los medios. Ok, entonces, de nuevo la definición. La teología bíblica es una reflexión teológica extraída del análisis histórico de los hechos de Dios relatados en las Escrituras. Hemos visto lo que es un análisis histórico, hemos visto los diferentes tipos de los hechos de Dios. Ahora vamos a ver qué es, cuando decimos reflexión teológica, ¿qué queremos decir con eso? La reflexión teológica busca interpretar los actos de Dios o lo que Él hace, sus hechos, en el marco de la historia redentora. Entonces, cuando decimos una reflexión teológica, es lo que yo dije antes. Queremos ver en este hecho de Dios que yo encuentro en las Escrituras, y puede ser que Dios hace algo usando medios o sin medios o sobre los medios o contra los medios. Yo estoy analizando ese evento. Yo quiero ver qué tiene que ver ese evento con la gran historia del desarrollo del reino de Dios y del plan de redención que Dios cumplió en Cristo. Entonces, ¿qué tiene que ver este hecho de Dios? ¿Qué parte juega? ¿Qué papel juega este evento, este hecho de Dios en el gran plan de Dios para desarrollar su reino y redimir a su pueblo? Entonces, las notas dicen que contribuyan los eventos al plan de redención de Dios a lo largo de la historia. Eso es lo que significa, eso es lo que queremos decir, o eso es lo que significa la reflexión teológica. Nada más, que contribuyen los eventos, los hechos de Dios al plan de redención de Dios a lo largo de la historia. ¿Qué papel, qué rol, qué parte tienen o juegan en la gran historia? Entonces, cuando hacemos esto, estamos haciendo un análisis histórico fáctico, ¿sí? Como los eventos registrados en las Escrituras encajan en el entorno más amplio del antiguo cercano Oriente. El análisis histórico se ocupa de figuras históricas, fechas, eventos, líneas de tiempo y evidencia. Es decir, en esta obra, como hemos dicho en otras ocasiones, tenemos que entender el evento dentro de su propio contexto. Para entender qué tiene que ver este hecho en la gran historia, tenemos que entender este hecho en su propio contexto, con las fechas, eventos, cultura, líneas de tiempo, figuras históricas, todo eso. Pero también estamos viendo un análisis histórico teológico.
que queremos deducir del evento también lo que este evento nos enseña acerca del carácter de Dios y acerca de su relación con su creación. Un asunto teológico es todo lo que se refiere directamente a Dios, y es lo que llamamos teología propiamente dicha. O describe otros temas en relación con Dios. La teología es doctrina sagrada o una ciencia unificada en la que todas las cosas se tratan bajo el aspecto de Dios, ya sea porque son el mismo Dios o porque se refieren a Dios. Entonces, cuando vemos los eventos, queremos ver qué me enseña este evento sobre Dios propiamente o sobre su relación con su creación, porque eso me va a ayudar a entender que tiene que ver este evento con la gran historia del desarrollo del reino de Dios y la redención que Dios está cumpliendo. Entonces, de nuevo, la teología bíblica, habiendo visto estos tres conceptos, es una reflexión teológica extraída del análisis histórico de los hechos de Dios relatados en las Escrituras. Vamos a ver los hechos de Dios de principio a fin, vamos a analizar los hechos históricamente y vamos a ver qué tienen que ver estos eventos o hechos con la gran historia de Dios, del desarrollo de su reino y de la redención que Él está cumpliendo. Y eso nos va a enseñar algo sobre su carácter y su relación con su creación. Ok, esta es una introducción y esta es una buena definición y sería bien memorizar esa definición. Ahora, yo voy a darles eso como tarea. Yo no voy a enseñar a través de la tercera sección que es desarrollos, porque esta es una historia sobre el desarrollo de la disciplina de la teología bíblica. Yo creo que ustedes pueden leer esto. Esto tiene que ver con la historia de nuevo del desarrollo de esta disciplina también en Europa, en otros países, y ustedes pueden leer eso y sería bien saber un poco del trasfondo de esta disciplina. Pero yo quiero enfocarnos más en la introducción y también de entender este concepto o esta disciplina. Entonces, la historia y la revelación. Estamos aquí en la página 10, en la parte de abajo. La teología bíblica se concentra en la historia como el hilo unificador de todas las escrituras. Es decir, muchas veces cuando vemos las escrituras, tenemos la tendencia de ver Génesis como muy apartado como muy apartado de Éxodo, por ejemplo, o especialmente con los profetas menores. ¿Qué tienen que ver los profetas menores con el resto de la Biblia y con mi vida en particular? Bueno, es muy fácil ver la Biblia en diferentes partes en lugar de ver la unidad de toda la Biblia. Y lo que unifica toda la Biblia es la gran historia. Entonces, la teología bíblica se enfoca en entender esa gran historia y poner cada evento en su lugar para entender el papel que juega ese evento en la gran historia. Y esa es la manera en que podemos ver toda la Biblia. Por eso, entender la teología bíblica nos va a ayudar de gran manera de entender la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, y nos va a ayudar de predicar el Antiguo Testamento en lugar de simplemente dar lecciones morales, como, bueno, David venció Goliat, entonces debemos hacer lo mismo con nuestros enemigos. Eso no es el punto de la historia. Ese evento tiene que ver, nos muestra algo de cómo Dios está desarrollando su reino y cumpliendo redención en Cristo. Entonces, cuando vemos eso, eso nos ayuda de predicar ese pasaje correctamente y fielmente a la gran historia de la Biblia. Ok, cuando hablamos de la revelación o de esta historia, la revelación divina es hecho y palabra. Hemos hablado mucho de los hechos de Dios hasta ahora, pero debemos entender que la revelación divina es hecho y palabra, y las palabras muchas veces describen los hechos, y por eso necesitamos los dos. Aprendemos sobre una persona tanto por lo que dice como por lo que hace. Por lo que dice y también por lo que hace.
Revelación por hecho. La Biblia a menudo habla de que Dios se revela a sí mismo en sus acciones. Es decir, Dios se revela por palabra, como vamos a ver, pero también Él se revela por lo que Él hace. Por ejemplo, mira conmigo a Salmo 98. Salmo 98. Y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña sobre lo que Dios está haciendo a través de sus hechos. Salmo 98, el versículo 2, dice, el Señor ha dado a conocer su salvación, a la vista de las naciones ha revelado su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Él está diciendo a través del Éxodo, porque el Éxodo es el evento principal en el Antiguo Testamento que formó la teología de todo el Antiguo Testamento. Y aquí el salmista está diciendo, a través de ese hecho de Dios, Él reveló su salvación. Él reveló su justicia. Él reveló su fidelidad. Él reveló de nuevo su salvación a través de lo que Él hizo. Entonces, Dios se revela en su carácter por lo que Él hace. ¿Ok? Bueno, podemos ver lo mismo ahí en Hebreos 1, del 1 a 4 y en muchísimas otras partes. Pero el punto es que Dios no solo dice que es recto o justo o misericordioso, sino que vemos su rectitud, justicia y misericordia en sus actos. Por ejemplo, aprendemos acerca de Dios cuando Él crea, Génesis 1, y rescata a Israel de Egipto y muchos otros hechos a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Podemos deducir por lo que Él hace quién Él es. ¿Ok? Entonces, la teología sistemática usa los actos de Dios para definir a Dios de manera abstracta, en términos de sus atributos eternos y permanentes. Es decir, la teología sistemática se enfoca principalmente en cómo Dios se revela directamente por palabra. Por ejemplo, 1 de Juan nos dice que Dios es amor. Pero la teología bíblica se enfoca más en lo que Dios hace y a través de lo que Él hace, Él nos muestra su carácter. Por ejemplo, la teología bíblica se ocupa de las acciones concretas de Dios en la historia. La teología sistemática diría Dios ama, mientras que la teología bíblica diría Dios envió a su Hijo al mundo por su amor. Es decir, podemos ver su amor a través de lo que Él hizo. Necesitamos los dos. Necesitamos ver lo que Dios ha revelado por palabra y lo que Él revela a través de lo que Él hace. Y cómo la Biblia interpreta lo que Él hace. Porque lo que cuenta no es nuestra interpretación de lo que Dios hace, es lo que la Biblia revela sobre lo que Dios hace. Entonces, necesitamos ver su carácter a través de lo que Él hace. Pero también, como hemos visto, Dios se revela por palabra o verbalmente. Los teólogos bíblicos afirman la necesidad de revelación por palabras, es decir, revelación verbal de Dios. Porque muchas veces cuando Dios se revela por palabra es para describir, interpretar lo que Él ha hecho, como yo acabo de decir. Bueno, a veces cuando vemos los eventos en las escrituras, podemos pensar que tienen un significado ambiguo. Es decir, la ambigüedad de los eventos en las escrituras hace necesaria la revelación por palabras. Bueno, déjame darles un ejemplo. Mire conmigo al libro de Esdras. Al libro de Esdras. Ustedes saben que Esdras, cronológicamente hablando, pertenece al fin del Antiguo Testamento porque estamos hablando de algo que sucedió después del cautiverio en Babilonia. Pero en Esdras 3 lo que tenemos es la reconstrucción del templo. Y específicamente cuando vemos aquí en Esdras 3, 11 y adelante, leemos esto. Y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor.
Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Entonces tenemos algunos llorando y otros con alegría. Entonces es un poco difícil. ¿Esta es una buena cosa que ellos reconstruyeron el templo o no lo es? ¿O qué es el significado? Y lo que tenemos es la interpretación que Esdras nos da sobre la reconstrucción del templo de Dios y el avance del reino de Dios a través del remanente de Israel. Entonces, simplemente viendo lo que sucedió, pudiéramos estar un poco confundidos, ¿sí? Bueno, ¿por qué están llorando y otros se están regocijando? ¿Qué está pasando? Necesitamos el resto de la palabra revelada para interpretar ese evento. El significado de los hechos de Dios no siempre es evidente y por lo tanto requiere una interpretación verbal o una explicación de sus acciones. También necesitamos la revelación por palabra porque a veces los eventos tienen un significado radial. Los eventos en las escrituras tienen un significado radial como una piedra que cae en un estanque. Bueno, ustedes tienen la imagen en mente de una piedra que cae en un estanque de agua, que hace las olas en círculos, ¿sí? Y los círculos van creciendo. Podría haber muchas consecuencias de un acto de Dios, ¿sí? Como cuando una piedra cae en un estanque de agua, tú tienes el círculo ahí inmediato, pero va creciendo. Y así es el hecho de Dios. Bueno, hay un hecho como es la roca o la piedra que se cae en el estanque y las consecuencias son las olas que son el resultado del hecho. Entonces, hay muchas consecuencias de un acto de Dios. Por ejemplo, la pérdida del ejército de Egipto en el Mar Rojo. No vemos todas las consecuencias de un evento porque las escrituras no nos dan todos los detalles. Es decir, no sabemos lo que sucedió con cada Egipto como resultado del éxodo, ¿sí? Pero sabemos las cosas más importantes. Dios reveló a través de revelación por palabras los significados más importantes que quería que su pueblo entendiera. Entonces, las cosas que necesitamos entender sobre un evento, Dios nos ha dado en su palabra. Y no sabemos todos los detalles ni todos los resultados de cualquier evento, pero sabemos lo que necesitamos saber. Y por eso necesitamos la revelación verbal para darnos los detalles más importantes. ¿Ok? Entonces tenemos la revelación. Estamos hablando de la gran historia y el enfoque de la teología bíblica y vemos cuando estamos estudiando estos hechos y su parte en la gran historia, bueno, vamos a ver a través del hecho algo del carácter de Dios y su relación con su pueblo, pero también podemos ver en su revelación por su palabra cómo la palabra nos ayuda a interpretar los eventos. Ok, ahora vamos a ver un poco más de cómo la palabra nos ayuda a entender los eventos, porque a veces tenemos la interpretación que la palabra nos da del evento, pero tenemos la palabra en tiempos diferentes. Por ejemplo, tenemos las palabras a veces prospectivas que preceden a los eventos que ellas explican. Por ejemplo, vemos en Génesis 3:15 que lo que llamamos el primer evangelio, que es la primera promesa de la venida del Mesías. Mira aquí en Génesis 3:15, que dice esto: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Bueno, eso es perspectiva. Pero esto señala el significado de la venida del Mesías. Cuando Jesús viene, ¿qué está haciendo? Cuando Jesús venga, ¿qué está haciendo en su primera venida? Él está aplastando la cabeza de Satanás.
Entonces, la palabra, la profecía aquí nos ayuda de entender un evento que iba a suceder después. ¿Qué estaba sucediendo en la cruz? Jesús estaba hiriendo, aplastando la cabeza de Satanás y Satanás estaba hiriendo su calcañar. Entonces, eso nos ayuda a entender lo que va a pasar. O, por ejemplo, Éxodo 3, 7 a 8, Isaías 9, 6 a 7 es otra profecía. Dios revela de antemano el significado de lo que hará en el futuro. Bueno, otra manera en que la palabra nos da a entender un evento es, tenemos palabras simultáneas. Palabras simultáneas se dan al mismo tiempo que los eventos que ellas expliquen. Por ejemplo, a veces en el mismo momento en que el evento está sucediendo, tenemos una palabra para interpretar lo que está sucediendo. Por ejemplo, en Éxodo 19, 18 a 21. Eso es cuando el pueblo de Israel se encontró enfrente del monte Sinaí. El monte humeaba, el Señor había descendido sobre él en fuego, el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. Bueno, ese es un evento. ¿Pero qué significa? Bueno, Él quiere darnos de entender ahí en el mismo momento. Dice, el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno, y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Entonces estamos hablando de una advertencia. Él da una palabra para describir el evento. ¿Qué significa todo lo que estamos viendo aquí en el monte Sinaí? Es una advertencia. Y a veces tenemos palabras retrospectivas, eso es después de los eventos, para explicar lo que sucedió antes. Bueno, ya sea próximo, como Éxodo 22 a 3, o distante, como ejemplo en Génesis 1, 27. A veces tenemos las palabras después para describir lo que sucedió antes. Bueno, entonces tenemos las interconexiones entre las palabras y los hechos. Entonces, en este estudio de la teología bíblica, vamos a ver los hechos, vamos a deducir de los hechos algo del carácter de Dios y su relación con su pueblo, y qué tiene que ver este hecho con la gran historia que Dios está desarrollando de su reino y la redención que Él está cumpliendo. Y necesitamos su revelación por palabra también para ayudarnos de interpretar correctamente lo que Dios quiere revelar con los hechos o los eventos en las escrituras. ¿Ok? Tenemos otra cosa que yo quiero que ustedes vean, que llamamos los contornos. Los contornos. Una tarea de la teología bíblica es discernir patrones y contornos entre numerosos eventos. Es decir, bueno, debemos ver los patrones entre los eventos en la Biblia. Primero debemos ver qué es el objetivo de todo lo que Dios hace. ¿Qué es el objetivo de todo lo que Dios hace? Dios actuó en la historia hacia muchos objetivos inmediatos y próximos. El diluvio, Abraham a Canaán, el éxodo, la dinastía davídica. Sin embargo, el objetivo final de Dios, el objetivo de todos los demás objetivos, es obtener una gloria inconmensurable, como vemos en la doxología de Pablo en Romanos 11. La doxología de Pablo en Romanos 11, él ha argumentado por 11 capítulos sobre la justificación, que es solo por la fe, que Dios es fiel a su palabra, y él llega al fin y él dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, él hace todo lo que él hace para mostrar su gloria. El objetivo de toda la historia es el establecimiento del reino eterno de Dios en los nuevos cielos y tierra. Y la teología bíblica
señala estos eventos a medida que avanza la historia redentora hacia esta meta. ¿Qué es la meta final del desarrollo del reino de Dios y el cumplimiento de redención para que podamos participar en su reino? Es la gloria de Él. Es la gloria de Él. Debemos ver Apocalipsis 11. Debemos ver Apocalipsis 11. Apocalipsis 11 nos dice en Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es la meta. Esa es la meta, para que Él reine, para que Él reciba la gloria que merece. Entonces, ese es el objetivo de todos los hechos. Pero también podemos ver un patrón en todos los hechos de las Escrituras, en todo lo que Dios hace. A veces podemos ver la historia, la gran historia de las Escrituras, como, como el mar con olas. Como dicen las notas, Dios ha movido la historia hacia la meta de su glorioso reino en oleadas de revelación por hechos y palabras. Eso es decir, a veces en la historia de las Escrituras, no parece que Dios está haciendo mucho para avanzar su reino. Los puntos bajos, pudiéramos llamarlos, fueron tiempos de disminución del actuar divino y de la revelación de la palabra. Por ejemplo, en el periodo intertestamental, en que Dios no habló por 400 años. Obviamente, eso es un periodo que todavía está avanzando. Todavía está avanzando la historia, pero no vemos Dios actuando de gran manera. Pero también tenemos puntos altos, como la cima de las olas. Fueron cuando el actuar de Dios y la revelación de la palabra surgieron. Por ejemplo, el ministerio de Samuel, Juan el Bautista, la primera venida de Cristo. Las oleadas de acciones y palabras divinas son particularmente importantes en la teología bíblica. Y estos son los eventos o la revelación de Dios en que vemos, todo es importante, pero algo más notable, pudiéramos decir, o en que vemos Dios actuando más que en otras ocasiones, como en el Éxodo, en la dinastía de David, también, en el remanente de Israel, cuando regresaron a Israel, y obviamente en la venida de Jesús. Pero también yo quiero que ustedes vean que la historia es orgánica. La historia de la Biblia es como un organismo en crecimiento, cuyo crecimiento no se puede dividir en partes separadas y sin relación. Muchas veces, cuando tenemos una perspectiva dispensacionalista de la Biblia, eso es decir, cuando vemos la Biblia como en partes separadas en que Dios actuó con diferentes personas de maneras distintas y no vemos la unidad de la Biblia, que todo tiene que ver con esta gran historia, podemos separar las partes diferentes de la Biblia y no vemos la unión de toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo. La historia de la Biblia es como un organismo y no se puede dividir en partes separadas y sin relación. Todas las partes de la Biblia son conectadas y tienen una parte jugar en la gran historia de la Biblia, y esa es la parte importante que tenemos que ver. Eso es lo que unifica la Biblia y eso es lo que nos ayuda de interpretar y enseñar y predicar correctamente, especialmente el Antiguo Testamento, de ver que el Antiguo Testamento está estrechamente conectado con el Nuevo. Los teólogos bíblicos ven las semillas de la revelación del Nuevo Testamento en las etapas iniciales de la Biblia y luego trazan cómo crecieron estas semillas. Por ejemplo, Cristo se encarnó y vivió como el único ser humano perfectamente justo. Su muerte, resurrección y ascensión aseguraron la redención para su pueblo. Él regresará y gobernará victoriosamente. Lo que Dios cumplió, consumó en Cristo fue realmente iniciado como una pequeña semilla en los primeros capítulos de Génesis. Eso es porque estamos diciendo que todo existe en unidad.
Estamos hablando de algo orgánico. Dios sembró la semilla del reino de Dios en Génesis, pero vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Tenemos una semilla en el Antiguo Testamento, pero tenemos la planta en el Nuevo Testamento, pero todo está conectado. Hay muchas etapas de crecimiento entre los capítulos iniciales de Génesis y el Nuevo Testamento. Pero mira esto, por ejemplo, y vamos a ver esto a lo largo de este estudio de la teología bíblica, como el primer Adán fue el portador de la imagen prototípica de Dios en Génesis 1, así Cristo es el nuevo Adán. Y él se encarnó. Cuando Cristo vino de Hebreos 1 y Colosenses 1, sabemos que Él es la verdadera imagen de Dios que refleja perfectamente quién es Dios. Él es la expresión exacta de su naturaleza. Él es lo que Adán no pudo ser y lo que nosotros no podemos ser. No podemos ser portadores perfectos de su imagen, pero Cristo sí. Adán debía exportar la gloria de Dios o reflejar la gloria de Dios a todos los confines de la tierra, pero él importó la maldad de Satanás al lugar y al pueblo de Dios, un patrón que Israel continuó. Bueno, ellos no reflejaban a Dios, pero como Jesús dice en Juan 8:44, por causa de su pecado, ¿quién era su padre? ¿Quién es el padre de cualquier pecador? Si no se arrepienta y confían en Cristo. Bueno, Satanás, ¿sí? Entonces ellos no cumplieron con su responsabilidad, pero vemos Jesús como el segundo Adán, quien es el verdadero portador de la imagen de Dios. Jesús, el nuevo Adán, y el verdadero Israel, se convirtió en el Hijo para lograr bueno, debemos decir eso de otra manera. Él siempre ha sido el Hijo de Dios, ¿sí? Pero Él se encarnó para lograr lo que Adán y Israel no hicieron. Yo voy a... tenemos que cambiar esa palabra porque eso es mal. Debe ser, se encarnó como el Hijo de Dios para lograr lo que Adán y Israel no hicieron. Él siempre ha sido el Hijo de Dios. Pero Él es el nuevo Adán y el verdadero Israel, como vemos, por ejemplo, en Mateo 1. Él es el verdadero rey en la genealogía de David. También en Lucas 4, en la tentación en el desierto, Él hizo lo que Israel no pudo hacer en el desierto. Ellos desobedecieron en el desierto, pero Él no se cayó en la tentación de Satanás. Él se quedó firme. Entonces, Él mostró por eso. Ellos estuvieron en el desierto por 40 años, Él por 40 días. ¿Sí? Para mostrar su conexión con Israel y que Él no se cayó como Israel. Él es el nuevo Israel. Él es el verdadero Israel. Él es el nuevo Adán y el verdadero Israel. Y como el primer Adán cayó en pecado en Génesis 2, así Cristo sufrió la paga del pecado en su muerte. Dios instituyó sacrificios de animales como señaladores de la cruz. Entonces, como vemos, bueno, en Génesis 3, cuando Dios hizo el primer sacrificio que vemos, ¿por qué hizo eso? Bueno, esa es la semilla y vemos el sacrificio de Cristo como la planta, ¿sí? Así como Dios prometió la victoria sobre el mal de Adán a través de la simiente de Eva, Génesis 3:15, así Cristo volverá victorioso. Él aplastó la cabeza de Satanás para finalmente conquistar a Satanás, como vemos en Romanos 16:20. Y debemos leer este pasaje porque es un pasaje increíble y nos da mucho ánimo. Romanos 16:20 que dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Él dice, yo he vencido a Satanás y yo voy a mostrar mi victoria a Satanás en mi segunda venida y en ese día ustedes van a tener la completa victoria en mí. Jesús abre el paraíso para el pueblo de Dios. Entonces, no vemos cosas desconectadas. Vemos la semilla en el Antiguo Testamento y vemos la planta en el Nuevo. Entonces, bueno, esta es una introducción, una pequeña introducción a la teología bíblica y lo que vamos a estar estudiando. A mí me gustaría que ustedes hagan las preguntas de repaso y las preguntas de aplicación como tarea, pero también yo quiero que ustedes tengan en mente, de nuevo, yo voy a regresar aquí para mostrarles la definición de nuevo en la página 8
La teología bíblica es una reflexión teológica extraída del análisis histórico de los hechos de Dios relatados en las Escrituras. Estamos reflexionando teológicamente para ver que los eventos contribuyen a la gran historia de Dios en el desarrollo de su reino y el cumplimiento de redención para que podamos participar en su reino. Y vemos las semillas en el Antiguo Testamento conectados con la planta en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver toda la conexión entre sus hechos y sus palabras, como la palabra, como la revelación por palabra nos da de entender lo que Dios ha hecho. Y si vemos todas las escrituras con esta unidad, eso nos va a ayudar de ser cristocéntrico cuando leemos cualquier pasaje en la Biblia, como Jesús claramente revela en Lucas 24, cuando él explicó a la pareja en el camino a Emaús todo lo referente a él en todas las escrituras. Moisés en los profetas y también en la ley. Entonces, bueno, vamos a pararnos ahí y vamos a continuar hablando del reino de Dios en el Antiguo Testamento en la próxima sesión. Amén.